Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Como siempre les aconsejo, si tienen un lapicito, apunten. Mi esposa va a ir poniendo los versículos que voy usando y usted los puede copiar después y enseñar a otra persona realmente todos los, todo el mensaje y todos los puntos que tocamos hoy día. El título, Luminares en el mundo. Lo vuelvo a repetir, el título es Luminares en el mundo. Muy importante este título porque siempre he creído y siempre creemos, sabemos en física, que el problema no es la oscuridad, el problema es la falta de luz. Es como decir, la oscuridad no existe, lo que existe es la falta de luz que produce la oscuridad. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo recibió algo que nosotros deberíamos practicar, y es que debemos pasar a las personas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Muy importante eso, y lo hace a través de su vida. Nos hemos acostumbrado con diferentes métodos, tal vez métodos masivos, pero es uno a uno, hablar uno con uno y comenzar a enseñarle a esa persona uno por uno realmente. Ahora, ¿esto nos llevará a algo grande? Sí, algo muy grande creo que nos puede llevar. Siempre me preguntan por qué el mundo está mal hoy día, por qué los gobiernos están tan mal, por qué tanto odio hacia el pueblo judío, por qué tantas personas reclamando, no saben qué hacer, por qué los niños hacen más caso a sus maestros o a las personas que están cerca de ellos en el colegio en cuanto a sus dudas, en cuanto a género, o son ideas implantadas en el cerebro del niño. Y es muy importante saber de esto. El Señor nos dijo que había una manera, y esa manera eran ustedes. A nosotros confiamos en, qué sé yo, en maneras de que gobiernos lo pueden solucionar a través de, digamos, organizaciones del gobierno, y creemos que lo podemos hacer así. Y nos hemos olvidado algo que funciona muy bien en el cerebro, y el cerebro es lo que más entiendo yo, y es a nivel celular. Las pequeñas células, el pequeño, las pequeñas funciones de la célula y todo lo que pasa en la célula hace que usted piense, hace que usted decide, hace que usted trabaje. Y es igual, pienso yo, en una sociedad. La Biblia dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Describe más o menos lo que está pasando ahora, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, el problema es realmente que todos están tomando el lado malo. Bueno, el Señor lo dice bien claro, para que rescate a las personas de la potestad de Satanás a la potestad de Dios y de las tinieblas a la luz. Es cierto, o sea, el problema no es tanto dónde están, porque siempre han estado. El problema es que no hay quien los rescate. Y el rescate no está siendo eficaz. No, en pocas palabras, el problema es que faltan luminares en el mundo. Yo pienso que para poder entender lo que es un luminario en el mundo, tienes que entender más o menos lo que Dios quiso hacer con su nación santa, con su pueblo santo, y ahora nos llama a nosotros, por supuesto, en nación santa, a través de la epístola de Pedro. Pero es bien importante entender esto. ¿Qué es lo que intentó el Señor? Lo dice Moisés escribiendo, dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El gran problema que hay en el mundo es que no hay dirección. El gran problema que hay en el mundo es que cada uno ha inventado su manera de pensar, conquistar un país, tal vez, ¿cómo se llama?, que haya diferentes géneros, tal vez que debemos apoyar, ¿cómo se llama?,
el quitar las hormonas a personas de niños y que los padres no tengan participación. Cada uno tiene su propia idea. No hay una manera de medir. ¿A qué nos referimos? Unos dicen la Constitución, pero la Constitución es cambiada y de acuerdo a los deseos de estas personas. Por eso la Biblia, que se le llamó al principio canon, es muy importante. Y yo pienso que para poder tener una nación bien fuerte, el Señor empezó escribiendo lo que debería ser. Por eso dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes había dicho claramente Moisés: y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hoy estarán sobre tu corazón significa que la vas a guardar. ¿Es muy importante entender esto? Sí, porque el Señor, en primer lugar, te da realmente lo que es la palabra de Dios, te da el canon, te da la vara de medir, pero eso se la tienes que ir pasando de generación en generación. O sea, en pocas palabras, el cambio de Dios no empieza con una revolución, no empieza con algo grande o con un avivamiento, como muchas veces llamamos, sino empieza en tu hogar. Empieza en tu hogar enseñando a tu hijo la palabra de Dios. Por eso él decidió eso: voy a formar una nación. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a decir al padre que guarde la palabra de Dios en su corazón y se le enseña a sus hijos. Y lo dice claramente: estarán en tu corazón la palabra de Dios y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Si te das cuenta, ahí no habla de avivamiento, no habla de una reunión grande, reunámonos en un estadio, algo parecido. Por eso esto no cambia nada. El reunirte en un estadio, el gritar y todas esas cosas, crea una emoción que después se te va a ir a la semana o se te va a ir cuando llegues a tu casa. La cosa es estar en contacto con tu hijo, enseñarlo, venir de ti. Y eso es muy importante, porque mira, un estudio que hice que me interesaba mucho en saber de dónde viene la instrucción de los niños. Y le preguntaba a padres, le preguntaba a familias y tomaba nota de lo que me decían. Le preguntaba: ¿quién le enseña sobre sexo a sus hijos? ¿Quién le enseña a sus hijos las partes más importantes de su vida? El carácter, personalidad, temperamento y todas esas cosas. Ningún padre le enseñaba. Todos los niños aprendían por el colegio. Aprendían por el maestro, por la maestra o por algo por el estilo. Ahora es peor todavía. Ahora lo aprenden a través de algo que le compramos muy temprano, que es un teléfono celular. Ellos entran a veces con temor, usted no se entera, pero entran y comienzan a ver. Y ahí les definen miles de cosas, qué es lo que hacen, qué es lo que lo hacen, y no tienen idea. La iglesia, como que está aparte, solamente es domingo, que nos reunimos, y tal vez una escuela dominical que le damos al niño, pero no hemos entrenado al padre para que le hable la palabra de Dios como lo dice el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. No dice estando en la sinagoga, sino estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es todos los días. Eso lo hemos perdido. Entrenamos personas que enseñen a niños, pero no entrenamos padres a enseñarle a sus niños. Y así es como se formó la nación de Israel. Israel también lo abandonaba, un poco, lo ha abandonado, pero es la parte importante, porque cuando tu hijo sabe la palabra de Dios, nadie le podrá poner otra idea. La palabra de Dios dice bien claro y coincide con neurociencia, coincide con biología, que solamente hay dos sexos, y el presidente felizmente que tenemos ahora lo hace bien claro, es hombre y mujer. No hay medios, no hay intermedios, no hay nada. Hay deseos, hay comportamientos, hay personas que han decidido hacer otras cosas, pero no significa que hay diferentes genes o algo por el estilo. Solamente hay hombre y mujer, XX y XY. No cambia.
por más que uno trate de hacer, lo operen hormonalmente, le hagan operaciones, le hagan transformaciones, le hagan lo que sea, sigue siendo hombre o mujer. Siempre va a ser hombre y mujer. Y eso lo sabía bien claro porque la Biblia lo dice bien claro. Entonces el niño crece con la palabra de Dios. Pero ahora, como el niño es instruido por su celular, no tiene una seguridad, no tiene carácter, no tiene moral, no tiene nada. Y encima va al colegio y viene una señora que está medio trastornada, o un señor, y está medio trastornado, y lo convence de que no está seguro si es hombre o es mujer, si no sabe definir lo que es hombre y lo que es mujer, y encima lo ayuda. Y eso cuando tienen 7 años, 6 años, algo así, lo ayudan y dicen, mira, yo te voy a presentar a un doctor que te va a ayudar, ¿no? Un psicólogo, un terapista, algo. Y el terapista, que tiene la misma filosofía, le va a decir, sí, tú no estás confundido, lo que pasa es que tú interiormente eres lo que tú crees. Y como eres lo que tú crees, yo conozco otro médico, que es un médico titulado, psicólogo, terapista, ahora médico, que te puede hacer cambiar y hacerte el verdadero tú. O sea, si tú eres mujer, te puede hacer hombre. Y si eres hombre, te puede hacer mujer. Y es más, no pueden intervenir los padres. Eso ya pasa en Canadá, lamentablemente. Y porque está viendo personas que tienen problemas con sus hijas que no pueden intervenir porque la han amenazado en la escuela, que van a ser denunciados y hasta pueden ir a las cárceles y perder la custodia de sus hijos. Por eso es tan importante entender esto. Cómo esa niña que fue convencida para que sea cambiada hormonalmente y comenzar a odiar a sus padres a los 8 años, cómo convencer a esa niña, la única manera es a través del canon que dio Dios, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, guardada en mi corazón, hace un fruto en mí, me transforma a mí, me pone en la luz, me pone en la potestad de Dios, y mi hijo ve eso y crece con eso, y eso le da una seguridad. Y cuando la maestra viene, o el compañero viene, o el psicólogo viene, o el médico viene y le dice algo, él dice, no, yo creo en la palabra de Dios. Y no solamente creo en la palabra de Dios, creo en ciencia, porque es ignorancia el resto. Tratan de ponerte como que eres ignorante si no crees en los diferentes géneros. Pero la verdad, la ignorancia es creer en los diferentes géneros. Es como que yo diga que soy Napoleón y creo que soy Napoleón, y entonces viene alguien y me quita el ojo, qué sé yo. ¿Napoleón tenía el parche? No, Napoleón no tenía el parche. Ya me estoy equivocando. Entonces yo creo que es Napoleón y Napoleón Bonaparte, y me hace Napoleón Bonaparte, ¿no? Algo por el estilo es lo que pasa, es tratar con la confusión de los niños. Y saben que los niños están confundidos porque no hay una educación en los padres. No existe, no me siento a hablar con mi hijo, no escucho a mi hijo, no existo. Y si trato de religión, solamente le enseño a que vaya a la iglesia, vaya a la escuela dominical, y para que el niño se entretenga. Pues hay miles de entretenimientos en la escuela dominical o en los campamentos, cosas así, pero realmente en la casa no hay nada donde es la base. En pocas palabras, esa célula que hablamos del cerebro que hace que funcione, que tú tengas emociones y todo, esa célula para la sociedad es la familia. Y eso es lo que creó Dios. Creó Dios, decidió crear una nación grande, y la base era un padre que guarde la palabra de Dios y que le enseña a sus hijos todos los días. Todos los días. Es bien importante entender eso. Pero nosotros queremos cambiar todo por oración. Cadenas de oraciones, qué sé yo, vamos a declarar ayuno y vamos a hacer miles de cosas, pero no aprendemos la palabra de Dios, no la guardamos en nuestro corazón y no se la enseñamos a nuestros niños. No vamos a cambiar nada, va a seguir igual, y por eso ha cambiado todo. El problema de los luminares del mundo es que no es que el mundo no cree en la Biblia. No, el problema de los luminares del mundo es que la Biblia no es lo más importante en las iglesias en este momento. Lo más importante tal vez es un mensaje que te llame la atención, que te toque el corazón, te haga sentir mal y levantes tu mano. O tal vez una canción que te haga, wow, se me paran los pelos cuando escucho esa canción. Hemos vuelto totalmente emocionales, pero no hemos recibido la sabiduría, la inteligencia de Dios, que es a través de su palabra. David, a mí me encanta David. David cometió miles de errores, pero David tenía algo. Decía, ¿cómo puedo evitar seguir cometiendo errores? Y David dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, porque es bien importante. O sea, si usted está en equivocación, si usted
tiene que corregir sus caminos, la palabra de Dios es lo mejor. La meditación de la palabra de Dios es lo que habla, porque es muy bella. Tal vez usted, como no ha leído la palabra de Dios, no la puede entender cómo afecta a su cerebro, no puede entender cómo afecta a su salud, no puede entender cómo afecta a su moral. No puede entender eso porque le vienen pues ciertos versículos o ciertas cositas, pero se trata de meditación la palabra de Dios. El Salmo 1 lo dice, ¿no? Que la palabra de Dios es su delicia y la medita de día y noche y todo lo que hace prospera. O sea, lo dice claramente, algo pasa en tu cerebro, algo pasa en tus emociones que al final todo prospera. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Bien claro, en mi corazón. En el tiempo de David habían rollos. Muy difícil de cargar tu rollo para poder leer la palabra de Dios todos los días. Entonces era cuando escuchaban, cuando se leía, es que ellos guardaban en el corazón y memorizaban completamente la palabra de Dios. En mi corazón he guardado significa he memorizado tu palabra para no pecar contra ti. Pecar significa apartarse, o sea, errar en el blanco, hacer una decisión que no va con el canon, que no va con la medida que Dios dio. Y por eso yo necesito saber lo que Dios dio para no salirme de lo que Dios dio. Y eso va a ser algo grande. Ahora, pero ahí no queda solamente, sino tengo que enseñárselo a mi hijo. ¿Por qué enseñárselo a mi hijo? El mismo Salmo lo explica y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, mira, bien importante porque vienen muchas personas a mi práctica como doctor para poder ayudar al niño, para poder ayudar al adolescente que se ha metido en eso. Ninguno, y son cristianos a los que vienen, ninguno se ha preocupado en que la palabra de Dios sea. ¿Por qué? O porque es muy tediosa o porque hay que enseñarle algo más fácil para que pueda, es más, o sea, vamos a resumir la salvación, que si uno pasa adelante, hace una oración y ya es salvo, ya no va al infierno. Y eso es total, que venga, pero que vienen si no tienen ninguna profundidad, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Entonces vamos a entretenerlo, vamos a hacer un buen conjunto de música, vamos a hacer actuaciones en Navidad, vamos a hacer actuaciones en Semana Santa y vamos a entretenerlos y comida, pues, y reuniones que tengamos y vamos a crear unos cuantos campamentos. Pero al final, tal vez afectes a unos cuantos de tu iglesia. Pero tu iglesia no será luminar en el mundo en medio de esta corrompida generación. Y por ende verás todo lo que pasa en este momento en los gobiernos. Todo un descontrol total donde no hay pensamiento, no hay filósofo, no hay moral, no hay nada. Pero le podemos echar la culpa y poder decir que Satanás está engañando y atacando. No, es usted que no le hizo caso a Dios, de guardar su palabra en corazón y hablársela a su hijo todos los días, no la iglesia, no la escuela dominical, no el programa, usted. Pero qué difícil, ¿quién va a estar leyendo? Comience usted a leer, entréguese al Señor, el Señor hace el resto. Ahora, quiero terminar con esto porque es bien importante para mí. Muchos dicen, bueno, es cuestión de intelectualidad y toda esa cosa. No les digo, porque hay personas que están luchando con su salud, es también para la salud. Es para la salud. A mí lo que me llamó la atención estudiando, digamos, el cerebro, estudiando la salud del cerebro, la ciencia, y que también va a tocar pues la ciencia de tu cuerpo y todo, de todo cuando estudias para el cerebro, va a actuar en todo el cuerpo realmente, ¿no? A mí me llamó la atención un versículo que se llama, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. O sea, Moisés tenía 120 años cuando murió, ¿no? Sus ojos nunca oscurecieron ni perdió vigor. O sea, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, siempre tuvo salud. ¿Por qué murió a los 120? Será porque en Génesis dice bien claro el Señor que la edad del hombre sería 120 años, porque de esa época ya nadie pasaba los 120 años. Hay muchos testimonios que dicen ahora que hay personas que tienen más de 120 años
que lo hemos seguido, lo queremos estudiar porque es algo buenísimo para el cerebro y para la ciencia. Hemos hecho estudios del Blue Zone, donde viven mayores personas, y el problema es que los que dicen que tienen más de 120 años o no tienen partida de nacimiento, no se acuerdan cuándo nacieron o dónde nacieron, y ese es un gran problema. A veces, que sería lindo pues estudiarlos, ¿no? Pero dice bien claro, era Moisés de verdad de 120 años, era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces viene la pregunta del científico: ¿cómo es logrado esto? Con lo que escribió el mismo Moisés. El guardar la palabra de Moisés produce algo. El guardar la palabra que estamos hablando, porque en esa época nomás hay Pentateuco. El guardar la palabra de Dios produce el mejor antídoto para cualquier enfermedad. Y estoy hablando de estudio hoy día, es para el Alzheimer, para el cáncer del cerebro, para todo, ¿eh? para todo, para el corazón y para todo. Produce el mejor antídoto. Ahora, ¿cuál es el mejor antídoto? Que es curioso, hay un estudio que usted lo puede ver en Netflix, el estudio de los Blue Zones, y usted puede encontrar algo común en el Blue Zone. Es las personas se retiran a sitios, tienen una buena relación entre las personas y tienen tranquilidad. El Señor Jesucristo, cuando partió, nunca dijo: te voy a dejar dinero, te voy a dejar potestades, te voy a dejar una inteligencia increíble, sino dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. En pocas palabras, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente. Y ahí viene realmente los 120 años de Moisés. La Biblia dice así en Proverbios cuando habla de la salud. Curiosamente: hijo mío, no te olvides de mi ley, la palabra de Dios, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra vez, memorización de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de memorizar? Enseñar. Por eso el Señor le estaba dando el método más grande a los hombres para que guarden en su corazón la palabra, es enseñarle a su hijo. Si yo guardo algo y lo enseño, si usted esta lección se le enseña a otro, estará en su corazón cada versículo. Por eso se la puedo decir hoy día yo. Y por eso se la digo en memoria, se lo digo. Es cierto que hay unas notas para poder seguir la lógica de la explicación. Pero realmente todos estos versículos están en mi corazón. Ahora dice bien claro: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y dice bien claro: porque largura de días y años de vida tendrás. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y paz te aumentarán. La paz. La paz de Dios realmente es el mejor antídoto. Si usted quiere escuchar cómo salir pues de diabetes, paz. Cómo salir de problema del corazón, paz. Cómo salir de las células cancerígenas, paz. Y cómo entrar a un problema que no tiene salida a veces, la falta de paz. Es más, el estrés que le llaman a la falta de paz es la primera causa de muertos en lo que es COVID. Personas que tenían mucho estrés, personas que no podían parar realmente. Pero cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, guarda tu corazón y tu mente, no tienes idea de lo que pasa en la homeostasis, en lo que pasa en tu mitocondria, en lo que pasa en todo tu cuerpo. Funciona a la perfección y por ende tienes larguras de días y tal vez algún día, pues con el tiempo, dirán tu nombre en lugar de Moisés, que eras de 120 años y cuando partiste, pues, estabas lleno de vigor. Dios quiera que me haya entendido, la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios, y yo soy pastor de una iglesia, ustedes lo saben, yo diría pues que en la iglesia tengo un programa y te enseño y todo, y ven a recibir lo que tú tienes, pero te digo con toda honestidad, mi énfasis en la iglesia es que el padre sepa tanto la Biblia que se le enseña a su hijo. Porque eso es lo que me enseña la Biblia. No que vengas a mi iglesia por una escuela dominical, no que vengas a la iglesia por un entretenimiento o algo por el estilo, sino que usted prepare a su hijo. Y si es así, la iglesia se va a convertir en luminaria de este mundo. Sus hijos se van a convertir en luminaria de ese mundo. ¿Por qué? Porque tendrán cómo realmente cuidarse de salirse de la voluntad de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el niño podrá corregir y podrá entender que le han dado una mala información. ¿Con qué limpiará al joven su camino?
con guardar su palabra. Dios quiera que haya podido entender hoy día, y no solamente eso, sino que nazca usted en el deseo grande o de compartir lo que ha escuchado, aprenderlo y enseñárselo a otro. Aunque sea, pues, comparta el video. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra nos enseña grandemente cómo poder ayudar a este mundo en este momento. Cómo pasar de las tinieblas a la luz de las personas y cómo pasarlas de la potestad de Satanás a tu potestad a las personas, Señor. Bendice a cada uno de los que han escuchado y alimenta, Señor. Pon el querer como el hacer y sepan que tienen una gran labor, Señor. Que los cristianos no es cuestión de ir a un domingo a una iglesia o de levantar las manos un domingo en la iglesia, sino la labor del cristiano es mucho más grande, Señor. Es ser luminar en este mundo. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le pido que compartan, pues, si lo pueden hacer, o si no, lean los versículos y enséñenselo a otro. Verá cómo la memoria comienza a actuar. Que Dios lo bendiga. Bye.